Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los problemas del análisis con niños. Somos dos las expositoras. Graciana Gorris nos va a hablar de los padres en la clínica con niños, obstáculo para quién. Graciana es psicoanalista, miembro de Cesamende y coordinadora docente. Y yo les voy a hablar de cuándo finaliza el análisis de un niño. La situación del niño frente al tratamiento psicoanalítico es diferente a la del adulto. Generalmente no tiene conciencia de su sufrimiento, y digo generalmente porque en los inicios no tiene nada para decir respecto a lo que le pasa. Y de decir algo suele suceder que el motivo de consulta de sus padres no coincide con lo que él dice. Tampoco tiene deseos de curarse. No llega a un análisis por libre decisión. No tiene los mismos recursos que un adulto para el método psicoanalítico. A un niño no se le enuncia la regla de asociación libre. Hay que dirigir el tratamiento para otro lado, ya que no tiene el mismo capital verbal que un adulto. Hay unas cuantas cuestiones que se nos plantean cuando analizamos niños. Una es el diagnóstico, cuando es necesario saberlo, aunque no sea un diagnóstico sellado, porque el sujeto se está estructurando. Ahora, muchas veces pasa que es necesario tener un diagnóstico en casos donde es necesario indicar qué tipo de establecimiento escolar requiere el niño, si es integrador, si es especial o si la derivación es hospital de día. Otra de las cuestiones es la transferencia. No solo hay que generar transferencia con los padres, también con el niño y con la escuela. El analista de niños es demandado a responder llamadas, a hacer informes, ir personalmente al colegio. El colegio suele pedir que las pulsiones se repriman rápidamente porque les hace ruido. Y el tiempo lógico, el tiempo subjetivo, fundamentalmente el de los padres, en muchos casos no tiene la rapidez que la institución demanda, tomando en cuenta que el tiempo lógico, en tanto concepto teórico en sí mismo, es atemporal, pero para su efectuación en los hechos de la vida necesita del transcurrir del tiempo cronológico. Y en relación al niño, el sujeto de la estructura a constituirse no tiene edad, pero sí tiempos a considerar. Los tiempos del sujeto enhebrados a la edad cronológica, y esto está en relación con la demanda del otro. La otra cuestión a tomar en cuenta es que analizar a un niño implica el trabajo con los padres, que tienen un poder estructurante sobre el hijo. Por lo tanto, el niño tiene una dependencia real y necesaria con ellos. Esta clínica tiene en particular la complejidad de construir un discurso a través de lo que habla, lo que juega y lo que dibuja, siendo estas dos últimas vías escrituras a descifrar. Tanto la ausencia del superyo como la dificultad para la asociación libre forman parte de la condición infantil, porque como el psiquismo se está estructurando, la instauración de la barra que separa lo consciente de lo inconsciente no ha concluido. Otra de las particularidades del análisis con niños es cómo pensar el fin del tratamiento, cuestión que tiene dificultades. En Notas sobre el niño, esto lo van a encontrar en otros escritos de Editorial Paidós, en la página 393, en realidad eran dos notas de papel que Jenny Aubrary, psiquiatra infantil y psicoanalista francesa, las publicó en su texto Infancia abandonada. Posteriormente se las entregó a Miller, diciéndole que Lacan le había dado esos dos papeles. En este texto, Lacan sintetiza lo poco que le dedicó a lo largo de su obra a los niños. Él dice que la familia pone de relieve lo irreductible de la transmisión de un deseo que no sea anónimo. De la función materna hace referencia a los cuidados y sus carencias, su castración. De la función del padre
hace referencia a que su nombre es el vector en la encarnación de la ley en el deseo. Con estos enunciados, deseo materno y nombre del Padre, Lacan da cuenta del concepto de metáfora paterna. También va a desarrollar las distintas posiciones con las que nos encontramos los analistas de niños respecto a la presentación de la estructura que se está constituyendo en la infancia. El síntoma del niño, que responde a lo que hay de sintomático, en la pareja parental. Ahí estaríamos en presencia de un sujeto que se está estructurando neuróticamente, en posición de objeto que concierne a la subjetividad de la madre, puede devenir perversión, o cuando el niño deviene el objeto de la madre y ya no tiene otra función que la de revelar la verdad de ese objeto. En este caso puede devenir psicosis. Entonces un niño llega a nuestro consultorio con uno o varios síntomas o en posición de objeto, y el analista trabajará no solo con el síntoma, sino también con la construcción de la misma estructura. Este texto termina diciendo Lacan que el niño, en esa relación dual con la madre, realiza la presencia de eso que él designa como el objeto A en el fantasma. En el discurso de clausura de las jornadas sobre la psicosis en el niño, va a decir que la posición del analista de niños se define por oponerse a que sea el cuerpo del niño el que responda al objeto A. Voy a recordar brevemente qué es un niño desde el psicoanálisis para la madre. Desde Freud es el elemento de una equivalencia simbólica. Niño es igual a hijo es igual a pene. Digamos que es la solución materna a la falta fálica, y la forma en que el niño está ubicado ahí es lo que marcará su destino. Por su parte, Lacan, en RCI, dice que los objetos A de una mujer son sus hijos. El A tiene una función singular, que no existe sino como falta, y como tal simboliza la castración. El objeto del deseo no es otra cosa que la falta de objeto simbolizado por el falo. Entonces tenemos niño es igual a falo es igual a objeto A. Pero también un niño puede estar ubicado como resto, como lo que sobra, como desecho de un deseo. Entonces, analizar un niño es asegurarse que él tenga una versión del falo, asegurarse que él no es el falo, pero que tiene una relación por el hecho de haberlo sido. Puede pasar que el síntoma a lo largo de la cura haya remitido, pero en el fin de análisis el niño debe responder desde el punto de vista fálico, y esto tiene que ver en cómo operó la metáfora paterna, cómo gracias a la eficacia del nombre del Padre se reprime el lugar de falo y se inscribe en el inconsciente el significante de la falta en el otro. Lacan define el rol normativo del Padre en el complejo de Edipo, siendo el nombre del Padre la capacidad normativa, que en el mejor de los casos tendría que estar encarnado por el Padre, para hacer caer las normas maternas y establecer las propias. Si bien es cierto que el síntoma del niño se ubica como respuesta de lo que viene a suplir la falla de la función paterna, aunque haya remitido, hay que comprobar si la disolución sintomática tiene que ver con lo terapéutico o con el proceso analítico en donde operó la metáfora paterna. Por otro lado, si hablamos de teorías sexuales infantiles y no de fantasma, como en los adultos, es porque hay un tope en el análisis con un niño. A lo largo de la cura, el analista ayuda a desplegar las teorías sexuales infantiles. Se tratará de facilitar el despliegue significante para producir la movilización del síntoma y de esta forma
ayudar a configurar la cicatriz edípica. A través de la falla de la función que su síntoma denuncia, es necesario cierto grado de reconocimiento de la falta del otro, que sea soportable para el niño, con un nivel de angustia limitado, soportar ciertas pérdidas, las que como marcas del análisis infantil pasarán retroactivamente a formar parte de la neurosis infantil. Aunque el síntoma ya no esté, es necesario facilitar el despliegue de las fantasías. El analista lo facilita funcionando como causa y soporte de las construcciones de ellas. De esta forma se permite obtener un reordenamiento de su economía libidinal, ya que el sujeto niño no tiene cómo situarse como ser sexuado por estar confrontado a la prohibición de un gozo incestuoso. La aceptación de la ley con la pérdida de la madre que conlleva también es lo esperable en un fin de análisis. Muchas veces la mejoría del niño no coincide con el ideal parental y esto hace que haya una tensión no resuelta entre el niño y sus padres. Trabajar el ideal, el lugar desde donde es visto el niño y lo que el análisis dejó al descubierto, porque resignar que un hijo no puede continuar en la escuela que habían decidido para él, o que no tiene habilidad para lo mismo que alguno de sus progenitores hubiese deseado, ya que como dice Lacan, el deseo de los padres no es anónimo y atraviesa la constitución subjetiva, resignar el ideal es fuente de conflictos para los padres. Aunque el motivo de consulta se haya resuelto, pensar en la conclusión del análisis no es sin haber trabajado la diferencia entre lo que los padres desean y lo que el niño a lo largo de la cura pudo desplegar y que no siempre coincide con lo que ellos desearon para él. En la clínica de niños hay que enfrentar la complejidad que supone establecer el texto del niño y hay que recordar que el sujeto también se constituye cada vez que responde no al otro, cuando el otro espera que satisfaga su deseo. Freud no habló específicamente del fin de análisis en ellos, pero con Juanito consideró que llegó a su fin teniendo en cuenta la desaparición de los síntomas fóbicos y la travesía del complejo de Edipo. Tampoco hay que olvidar que Freud estaba creando un método. A la altura del seminario 4, Lacan analiza el fin de análisis del pequeño Hans y disiente con el final freudiano, ya que en sus últimas organizaciones fantasmáticas, Juanito propone una transacción en que tanto él como su padre realizan el incesto con sus respectivas madres. Le llama la atención la forma típica en la que se llega a la resolución de la fobia, ya que habría una reduplicación materna en la cual se sitúa como tercero no al padre, sino a la abuela paterna. Pensar que el fin de análisis de un niño se da por la desaparición de él o los síntomas no siempre implica que fue a causa del progreso de la estructura subjetiva. Por otro lado, el analista no tiene que reducir su función y disminuir la dinámica de la cura a la disolución del síntoma. Y finalmente, otra de las cuestiones a tomar en cuenta es el tema del saber. Un niño llega a análisis porque hay una falta de saber en los padres, siendo ellos una fuente de saber. Cuando ese saber se interrumpe, consultan. Cuando ese saber se relanza, cuando recuperan esa fuente de saber, finaliza el análisis. Bueno, esto es lo que tenía para transmitirles. Cualquier cuestión pueden escribirnos a info@cesamende.com aclarando en el asunto del mail a quién va dirigido. Los quería invitar para nuestro próximo encuentro, que es el sábado 21 de agosto. Y el tema a desarrollar va a ser sobre psicoanálisis, género y diversidad. Son dos las expositoras,
Silvia Fandiño va a hablar de teorías de género y diversidad, y nuestra invitada, Mirta Latesa, que nos va a hablar de un psicoanálisis que no sea heteronormativo. Bueno, los esperamos y muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Graciana Gorris y formo parte del equipo de profesionales de Cesamente. En esta oportunidad quiero compartir un trabajo que titulé Los padres en la clínica con niños, obstáculos para quién. Comienzo el mismo tomando unas líneas de André Green, que dice así: todo sujeto se define necesariamente por la relación con sus imágenes parentales, originarias. Está unido a quienes le dieron la vida y estará ligado a ellos por los lazos del incesto y el parricidio, de la sexualidad y la muerte. Son diversos los modos en que adultos, adolescentes y niños llegan a la consulta, todos con su singularidad, pero la particularidad que tiene la consulta del niño y la consulta del adolescente, a diferencia de la del adulto, es que estos llegan al consultorio si un adulto escucha y consiente la necesidad de un tratamiento, o al menos de una consulta en principio. Los niños están en proceso de armado de su estructuración psíquica. Están llevando a cabo por cuenta propia la estructuración de la falta en el otro y dando respuestas sintomáticas, a veces del modo y del lugar en el que se ubican en relación a esa falta. Muchas veces nos encontramos que el pedido de tratamiento viene desde la escuela o desde el pediatra, no entendiendo demasiado los padres qué es lo que le pasa a su hijo. El niño es traído a la consulta. Alguien vio que algo no funciona. Como les decía, suele ser la escuela, el pediatra o muchas veces los mismos padres. No siempre el que trae al niño a la consulta es el que demanda. A veces lo mandan. Entonces, los padres son traídos por lo que le acontece al niño, pero eso no alcanza para pensar que es para el niño el tratamiento. Y si es el niño el que tiene realmente la necesidad de ser atendido, nos tenemos que tomar su tiempo para poder ver de qué se trata la consulta. Generalmente consultar por un hijo implica una herida narcisista. Es entendible que produzca dolor. Ese niño en el que depositaron ilusiones, expectativas, presenta dificultades. Y por otro lado, ellos solos no pueden ayudarlo. Se encuentran frente al derrumbe de la ilusión del hijo perfecto, como también el de ser los padres ideales. Estas primeras entrevistas son importantes para pensar y discernir con quién o con quiénes vamos a trabajar. Pero una vez que sabemos que es el niño el que necesita tratamiento, la pregunta que aparece es sobre el lugar que le vamos a dar a los padres en el tratamiento. Por supuesto que será el caso por caso. Freud, en la conferencia 34, es donde hace referencia a la diferencia del tratamiento de niños y del tratamiento con adultos. Y allí habla sobre los padres y dice: psicológicamente el niño es un objeto diverso del adulto. Todavía no posee un super yo. No tolera mucho los métodos de la asociación libre y la transferencia desempeña otro papel, puesto que los progenitores reales siguen presentes. Las resistencias internas que combatimos en el adulto están sustituidas en el niño, las más de las veces por dificultades externas.
Cuando los padres se erigen como portadores de las resistencias, a menudo peligra la meta del análisis o este mismo. Y por eso suele ser necesario aunar al análisis del niño algún influjo analítico sobre los progenitores. ¿Qué es lo que quiere decir Freud con esto de aunar al análisis del niño algún influjo analítico sobre los progenitores? ¿Habrá querido decir que tenemos que atender a los padres? ¿O habrá querido decir que tenemos que pautar de antemano entrevistas con cierta regularidad? Por otro lado, ahí aparece la pregunta, ¿la podrán sostener los padres? Y si no la sostienen, ¿qué? ¿Habrá que indicarle a los padres un tratamiento y ofrecerle el nombre de algún colega? Este último camino no es tan sencillo. Hay quienes que solo toman al niño en tratamiento, quedando los padres por fuera de este. Como también están en el otro extremo, en la vereda de enfrente, aquellos que si los padres no se prestan al tratamiento, no toman al niño, por más que los padres estén de acuerdo en pagar, por supuesto. Ahí del abanico tenemos dos extremos. Arminda Averasturi, a modo de chiste, decía que a los padres se los echa por la puerta y aparecen por la ventana. Mi experiencia me ha enseñado que es mucho mejor, ¿no?, poderle abrir la puerta a los padres. Así les evitamos y nos evitamos que intenten entrar por la ventana. Entiendo que de lo que se trata de armar con los padres es una pregunta en la que ellos tienen que ver, es decir, pregunta que introduce la falla en la estructura. Y cuando dice Freud aunar el análisis del niño algún influjo analítico sobre sus progenitores, se refiere a intervenir teniendo en cuenta la presencia real de los padres en transferencia. Recordemos que Freud dijo que el niño es un lugar en la economía psíquica del adulto, un objeto de deseo, de amor y de goce. Lacan, en 2 notas sobre el niño, hace referencia también al lugar del niño en la estructura familiar y va a decir que el síntoma del niño está en posición de responder a lo que hay de sintomático en la estructura familiar. El síntoma, y este es el hecho fundamental en la experiencia analítica, se define en este contexto como representante de la verdad. El síntoma puede representar la verdad de la pareja familiar. Este es el caso más complejo, pero también el más abierto a nuestras intervenciones. Es decir, que el síntoma del niño toca algo de la verdad en el otro, que no está dicha, que está silenciada. También nos encontramos con analistas que atienden adultos, que no atienden niños porque dicen que les resulta difícil el trabajo con los padres. O a veces también damos con analistas que atienden niños y que se les presenta la dificultad en las entrevistas con padres. Dicen allí ubicar el obstáculo. Muchas veces nos encontramos con colegas con miradas superyoicas hacia los padres que reciben en sus consultorios. La escucha, a mi entender, debe ser sin prejuicios, debe ser sin preconceptos. No nos convocan para que los juzguemos, ni para mostrarles que somos poseedores de la verdad sobre cómo se debe criar o educar a un hijo. Dependerá de lo que escuche el analista, lo que los padres puedan colaborar, participar, implicarse y sostener el tratamiento del hijo. Así como para algunos analistas
los padres suelen aparecer como el mayor obstáculo en el tratamiento de un niño, también hay que decir que son la garantía de que éste se desarrolle. Es importante ver cómo se presentan los padres, si pueden o no percibir el sufrimiento del hijo, si llegan angustiados o enojados, si la preocupación está puesta en lo que el niño siente o en lo que éste produce a los demás. Están los que dicen entender lo que le pasa a su hijo y también están aquellos que, cuando están hablando de su hijo, queda confundido de quién están hablando. En estas primeras entrevistas se despliegan y entrecruzan historias. Muchas veces escuchamos en el decir de los padres que llegan a la consulta diversos sentimientos. Llegan con diversos sentimientos. Suelen comenzar diciendo, ay, no sé por dónde empezar. Ay, tenía todo armadito para empezar y estoy acá y es tanto lo que tengo para decir. Para un padre no es fácil ver que a su hijo algo le está pasando. Y de estos sentimientos que digo que sabemos vislumbrar cuando llegan a la consulta los padres, en mi experiencia está, por ejemplo, la vergüenza, ¿no? Porque a su hijo les pasa algo, porque han quedado expuestos en el colegio, los hijos, ¿no? Recuerdo una mamá que hablaba del asco. En realidad del asco porque su hijo se hacía caca y cuando lo pasaba a buscar por el jardín subía al coche y quedaba impregnado el olor de la caca de su hijo en el auto. Otros que llegan con miedo a que su hijo no pueda sobrellevar, no pueda superar lo que le está pasando. Y también llegan angustiados por no saber, ¿no?, sobre el padecer, sobre lo que le pasa a su hijo. Si bien hay quienes sostienen, y me refiero a nuestros maestros, que los padres tienen que estar presentes en el tratamiento, como por ejemplo el caso de Ana Freud, ¿no?, que le otorgaba un papel preponderante a los padres, en un lugar importante le daba a los padres en el tratamiento, hay otros que prefieren prescindir de la presencia real, y en esto por ahí podemos remitirnos a Melanie Klein. En mi experiencia y a modo de conclusión, me parece, y lo que mejor me ha resultado, es que la presencia de los padres se dé en cada caso en singular y que esta presencia dependa de aquello que vaya aconteciendo en el vaivén discursivo. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier comentario que me quieran hacer llegar, así podemos hacer algún intercambio, lo pueden enviar a info@cesamende.com. Buenas noches.